México va a las urnas este domingo. 98 millones de personas están llamadas a elegir presidente entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez de la oposición y a Jorge Álvarez Maínez. Pero también están en juego otros 20,000 cargos, entre los que se encuentran 500 diputados, 128 senadores y 9 gobiernos estatales. ¿Qué más está en juego en estos comicios? Para analizar este tema saludamos a Xóchitl Pimienta. Ella es decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey. Xóchitl, bienvenida a Directo América. ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrés, y muy buenos días a todo tu auditorio. Xochitl, las encuestas que se podrían hacer hasta esta semana daban como ganadora a una candidata, sin embargo, también hay que tener en cuenta la participación, ¿no? Esto podría cambiar el rumbo de la intención de voto y darnos tal vez una sorpresa. Pues mira, he estado revisando las encuestas y la verdad es que en los últimos años las encuestas no han sido lo más acertadas que podamos ver. El rango ahora que tenemos es que la candidata puntera podría tener entre 46 y 60% de la intención de voto y la segunda candidata, la que está en segundo lugar, entre 27 y 41. Esto deja un margen muy chiquito entre las dos de más o menos 5% si tomamos la parte más baja del puntero y la parte más alta del segundo lugar. Y efectivamente lo que va a definir va a ser la participación de la ciudadanía, especialmente de estos 8 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. Ahora, Xochitl, el hecho es que son dos mujeres quienes lideran la contienda y le darán a México su primera presidenta. ¿Qué supondría este hecho para la historia del país, teniendo en cuenta que allí todavía predomina una cultura machista, y no solo en México, sino en toda América Latina? Pero hablamos de este caso concretamente debido a las elecciones. Mira, me parece muy importante que pase esto. Ya pasamos de lado una primera pregunta que se hizo durante mucho tiempo, que era, ¿está México preparado para tener una presidenta? Yo creo que esa pregunta ya quedó de lado y es muy importante. ¿Qué es lo que viene? Ver cuál es la forma de gerenciar de esta mujer. En México hay problemas muy importantes como el tema de inseguridad, que particularmente a las mujeres nos ha pegado muchísimo. El tema de los feminicidios, por ejemplo, las violaciones, asaltos, etcétera, son temas que nos han generado mucho estrés, por decirlo de alguna forma, social a las mujeres. Y eso es uno de los principales retos que va a tener una mujer siendo presidenta. La otra es retener o volver a tener y conservar los derechos que se han ganado en términos de mercado laboral, en términos de acceso a la justicia, pero también hay otros que se perdieron que tienen que ver con políticas públicas como las estancias infantiles o como las estancias para mujeres violentadas. También tendríamos que ver cómo una mujer va a gerenciar o va a proponer una política pública en el tema de cuidados. Yo creo que esos son temas muy sensibles para las mujeres que esperamos que se tomen muy en cuenta en esta administración y, como decía al principio, la forma en que se va a gestionar el problema en general de la inseguridad y del crimen organizado en el país, que además es un tema que ha sido muy incisivo en estas campañas. Exacto, y no solo la inseguridad, sino también la violencia, el desempleo, la economía. ¿Cuál considera Sochi o cuáles considera que son los temas más urgentes que se deben atender una vez que el nuevo presidente o la nueva presidenta asuma a su cargo? Pues lo primero que le va a tocar va a ser esta parte de inseguridad. Yo creo que la estamos viviendo en las campañas políticas de una manera muy, muy fuerte, muy intensa. Y el otro reto va a ser mantener la economía como está. La candidata puntera ya dijo que va a mantener de ganar al secretario de Hacienda. Y creo que eso es una muy buena señal hacia afuera, hacia los mercados y también hacia adentro, hacia el empresariado mexicano. Es una señal de estabilidad. El secretario Ramírez de la O lo ha hecho bastante bien, ha contenido la inflación, los indicadores macroeconómicos están más o menos estables, el peso se ha más o menos mantenido, así que creo que esa es una muy buena señal. Pero habrá que ver qué es lo que pasa después de que gane, ¿no? Cómo se mueven. Y también tomamos en cuenta que viene la elección en Estados Unidos. Y esa es una elección que siempre genera inestabilidad política y económica en nuestro país. Sin duda son importantes, son elecciones importantes no solo para México, sino también para sus vecinos. ¿Qué importancia tiene concretamente para México y, por ejemplo, también para los países centroamericanos, Xochitl?
Mira, este sexenio se ha tejido una relación importante con algunos países centroamericanos. Y también debemos recordar que tenemos ahora un enfrentamiento, no me gusta decir enfrentamiento, pero tenemos una disputa, un problemita ahí con Ecuador. Y eso también va a ser una parte del próximo gobierno. ¿Cómo vamos a reconstruir esta relación con Ecuador? ¿Cómo vamos a continuar esta relación con los países de América Latina donde hay implementados programas sociales como los mexicanos? Está, por ejemplo, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, que se ha ampliado este programa a nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Va a continuar o no va a continuar? Y esa va a ser una forma también de decir cómo se va a ir construyendo esta relación con América Latina. Xochitl, uno de los temas transversales de esta campaña también ha sido la violencia electoral. Se estima que 30 aspirantes a cargos públicos han sido asesinados desde junio pasado en México. Muy brevemente, por favor, ¿cómo se explica este tipo de violencia, especialmente contra candidatos locales? Pues mira, la única manera de explicarlo es la lucha que hay por las plazas, la infiltración que ya hay real del crimen organizado en los organismos públicos y políticos de este país y la injerencia que tienen que tener en los candidatos, ¿no? Que quieren manifestar. Y los acuerdos que se han o no hecho también en algunos lugares. A mí me parece muy difícil esta amenaza que hay, que creo que deriva esta violencia de las amenazas que ha habido contra los candidatos, Sí. de hacerles esta llamada de atención y decirles, aquí estamos y necesitamos que colaboren con nosotros a como dé lugar. Y también habla bien, de alguna forma, de estos candidatos que han resistido a esta presión del crimen Sí. organizado. Desafortunadamente, pues esta resistencia en algunos casos se ha manifestado como violencia hacia sus personas o hacia sus familias, e incluso también en algunos lugares se ha manifestado Claro. como violencia hacia las autoridades electorales.